perder. Hay que ganarle tiempo al tiempo para consolidar nuestras ideas de un mundo distinto, alternativo y mejor. En la Cuarta República, la inspiración del pueblo se quedaba en el tintero. En Revolución es hacer valer tus derechos. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Bien, escuchamos al presidente Salvador Allende haciendo un diagnóstico en aquel principio de la década de los 70 del siglo pasado y parece que fuese un diagnóstico hecho hoy en día. Y fíjense que él habla de la confianza en nosotros y de los valores que deben prevalecer. Y el presidente Chávez hoy, parafraseando a un escritor importantísimo, creo que la Feria del Libro incluso está, sí, Briceño Guerrero, y él, bueno, lo parafrasea al principio, pero al final nos lo dice ya como consigna: vamos rumbo a nosotros mismos. Esa confianza en nosotros, la que hablaba el presidente Allende. Y precisamente hablando de Allende, y cuánto pudo haber dañado o no la falta de unidad en la izquierda, en aquella unidad popular, valga la redundancia, y otros factores. Se ha dicho mucho que en el caso de Chile, los grupos de la ultraizquierda dieron o contribuyeron con la conspiración imperialista a dar el traste con aquel proceso. Nuestros invitados de hoy están Lionel Muñoz, historiador, profesor de la Universidad Central de Venezuela, y Sergio Rodríguez, internacionalista y un hombre de muchísimas luchas, que incluso estuvo presente en Chile, en aquel Chile del 73. Pues en el corte o antes de empezar, tenían ya diferencias sobre cuál fue el factor que la unidad pudo tener en aquel momento, o la falta de unidad, para dar al traste con aquel proyecto. Vamos a darle la palabra a Lionel, a ver qué dice él. Adelante, profesor. Bueno, buenas noches, Jorge, Ricardo, Sergio. Sí, antes de entrar acá al estudio, ya mostramos diversidad de posiciones en relación con esto, porque como lo anunciaba tu introducción, tal vez uno de los factores que determinó o que incidió de modo importante en ese desenlace tan terrible que significó el golpe de Estado de 1973, del 11 de septiembre, y el asesinato del presidente Allende, el sacrificio del presidente Allende, tenga que ver con esa dispersión que hubo entre los factores que respaldaban el proceso chileno de construcción del socialismo por la vía pacífica, como se llamaba en ese momento. Los factores más extremos de la izquierda, que proponían un aceleramiento de las transformaciones que se proponían, pugnaban con los sectores más moderados, que de pronto
veían en las medidas de Allende que respaldaban algunas de las medidas del gobierno del presidente Allende, la mayoría de ellas, pero que no apostaban a un aceleramiento de ese proceso, ese choque, digámoslo así, entre esas dos tendencias que van a tener expresiones diversas y puntos de apoyo diversos en los distintos grupos que conformaban ese gran archipiélago de organizaciones que respaldaba al proceso y al presidente Allende. Pero en definitiva, ese enfrentamiento del que se van a ir dando diversas muestras desde que comienza el gobierno del presidente Allende hasta que es derrocado, va en definitiva, en mi concepto, a contribuir a crear las condiciones, a coadyuvar los oscuros propósitos que la penetración norteamericana y toda la conspiración financiada por los Estados Unidos finalmente y tristemente se alcanzaron. ¿Qué dice Sergio Rodríguez? Bueno, buenas noches, compañeros. Sí, el tema de la unidad es un tema que no se puede ver unívocamente, ¿no? Yo diría que hay varios niveles de unidad. Y está la unidad en el plano estratégico y está la unidad en el plano táctico. Entonces yo creo que yo no coincidía con Leonel en el sentido de plantearse la unidad en un solo nivel. Efectivamente, en la época de la Unidad Popular, los compañeros del MIR no formaban parte de la Unidad Popular y eran críticos. Pero yo recuerdo que en la marcha del 4 de septiembre del año 73, cuando se cumplieron 3 años del gobierno de la Unidad Popular, una semana antes del golpe, en ese momento no se sabía, aunque ya estaba el ambiente, los compañeros del MIR marcharon. Y marcharon con sus consignas, que eran consignas distintas a las consignas de la Unidad Popular. Había una unidad en lo estratégico, la unidad contra el imperialismo. La unidad no se producía en lo táctico, era la unidad de cómo observar el proceso, cuáles eran las alianzas que había que hacer, cuáles eran los enemigos del momento, cómo resolver los problemas concretos. Entonces, creo que no se deben confundir los dos factores. Creo que el presidente Chávez hoy cuando votó nos dio un elemento en torno a eso. Primero dijo que la unidad fundamental es con el pueblo venezolano. Esa es la unidad estratégica. Y eso nos da un espacio muy amplio para construir la unidad que en Venezuela se da necesariamente a partir del liderazgo del presidente Chávez. Ojalá nosotros quisiéramos que hubiera también un programa sobre el cual construir la unidad con una perspectiva estratégica. Pero los procesos sociales y los procesos políticos, y en particular el proceso venezolano, es un proceso muy diverso. Si algo caracteriza este proceso es la diversidad, es un proceso heterogéneo, donde confluyen diferentes fuentes con visiones distintas de cómo ver el proceso. Entonces no se puede ver la unidad desde el punto de vista orgánico, y en eso es donde tal vez tengamos diferencia. La unidad desde el punto de vista orgánico es difícil que se manifieste, y no tenemos que ver la unidad desde el punto de vista orgánico como el logro de la unidad en sí, sino que si nosotros construimos un programa del partido, pero además construimos un programa de lo que debería ser nuestra unidad popular, que es el programa de la diversidad amplia, antiimperialista, anticapitalista, en la cual hay un abanico muy grande y, como el presidente dijo, hay que favorecer el movimiento social, y la unidad es con el movimiento social, que es el pueblo venezolano. Ahora, Sergio, cuando tú decías la unidad en lo táctico y la unidad en lo estratégico, puede ocurrir, por ejemplo, que a veces en la procura de esa visión táctica, a veces fragmentaria de lo que son los procesos, se esté abortando lo que es la visión propiamente de largo plazo. Es decir, hay una constante que es el imperialismo, las fuerzas de la CIA, que están permanentemente insistiendo y bombardeando cualquier dinámica. Y probablemente cada quien, considerándose el ombligo del mundo, ¿no?, considerándose su organización como la hegemonizante de un proceso político, agarra y recorta acá supuestamente en lo táctico, pero probablemente debilita y erosiona hacia lo estratégico. Eso podría originarse en el caso, claro, que estamos hablando de las experiencias latinoamericanas. ¿Cómo solventas eso? Fidel dijo hace muchos años que la revolución es el arte de sumar fuerza. En la medida que nosotros tengamos un programa que nos permita definir claramente cuáles son los objetivos tácticos que tenemos, nosotros podemos construir fácilmente la unidad en función de eso. ¿Cómo solventas lo que tú dices? Lo solventas en función de un programa, porque el programa lo asumimos todo, o no puedes estar en la unidad. Desde el momento que tú asumes ese programa, que es el elemento unificador precisamente, y además el liderazgo colectivo que debe tener el partido, y el liderazgo del líder, que en este caso es el comandante Chávez. Esas diferencias tácticas
esas diferencias tácticas se pueden solventar si tenemos esos problemas resueltos. Lo que no se puede solventar, y termino, Jorge, son las diferencias de orden estratégico. Yo creo que en Chile las diferencias fueron de orden táctico y por tanto, siendo que existieron esas desuniones, el elemento fundamental fue la intervención imperialista, que uno de sus propuestas es trabajar por la desunión, como pretende ser aquí en Venezuela también. Leonel, unidad estratégica y diversidad táctica, ¿es eso posible? Bueno, mira, depende. Depende porque cuando en lo estratégico se plantean objetivos vinculados con la transformación de la sociedad, muchas veces las metas volantes, digámoslo así, la táctica, pues los objetivos inmediatos, tienen muchísimo que ver con ese propósito general, pues, y si no hay coincidencias, si no hay puntos en los que estemos absolutamente de acuerdo en los caminos a transitar, pues digamos, en estas metas cortas, en esta táctica, es muy probable que se comprometa el logro de los objetivos estratégicos. En efecto, en el caso chileno, las diferencias, y en eso coincidimos, se remitían al mundo de lo táctico, a lo inmediato, a lo que significaba el gobierno del presidente Allende, a sus ejecutorias, a sus medidas, pero esas diferencias terminaron comprometiendo o contribuyendo, no digo que sea el único factor, no estoy abonando solo a la cuenta de la desunión o del fraccionalismo o de los enfrentamientos de los grupos, la caída del presidente Allende, pero evidentemente que ese clima de enfrentamiento contribuyó a abonar el terreno para que el desenlace del caso chileno fuese el que fue. Muy distinto de pronto hubiese sido el panorama, aunque la historia contrafactual siempre es un riesgo, si se hubiese logrado una cohesión en lo táctico, si las medidas y la acción de las fuerzas revolucionarias, progresistas, de izquierda que acompañaban al proceso del presidente Allende hubiesen contado con suficiente sintonía entre sí, de modo de darle muchísimo más respaldo, piso político a esas acciones y de algún modo contribuir, por supuesto, a fortalecer y hacer que ese desenlace terrible que fue el 11 de septiembre del 73 no se hubiese verificado, pues, ¿no? O se le hubiese hecho más difícil a los enemigos de Allende, al imperialismo, procurar una salida tan terrible como esa que hubo. Y otro caso que conoce Sergio muy de cerca, Nicaragua, la revolución sandinista en su primera etapa, aquellos 10 años. Bueno, finalmente por presión internacional van unas elecciones que se da por descontado que iba a haber una victoria sandinista y sin embargo hubo una derrota. ¿Por qué se produce esa derrota? ¿Hubo problemas de unidad? No, Jorge, yo creo que ahí el factor fundamental y decisivo fue la intervención imperialista. Ahí las madres nicaragüenses votaron en contra de la guerra. La propaganda del enemigo decía Daniel es la guerra, porque evidentemente lo otro era rendirse ante la agresión orquestada, dirigida, financiada y preparada por Estados Unidos desde Honduras, y además en situaciones incluso extremas como esto del caso Irán-Contra, o sea, el financiamiento ya descarado de parte de Estados Unidos. Yo creo que en el caso de Nicaragua, para uno introducirse en el tema de la lucha por la unidad debería ir hasta antes del triunfo de la revolución, cuando efectivamente podemos hablar que en el año 78 se produce la insurrección de septiembre del 78 y el Frente Sandinista no logra triunfar, a pesar que fue una ofensiva militar y de masas muy, muy importante. Y ellos, después de esa ofensiva de septiembre del 78, se reúnen. Había tres tendencias, además los tres eran tres frentes sandinistas, son lo que se llamaban tres tendencias: Guerra Popular Prolongada, Proletaria y la insurreccional o tercerista. Y finalmente triunfa la insurreccional, que era dirigida por los hermanos Ortega, por Daniel, y estas tendencias se unen, crean una dirección nacional, que en ese momento se llamó Dirección Nacional Conjunta, con 3 miembros de cada una de las 3 tendencias. ¿Un programa? Con un programa que los llevara a la revolución, con un programa de unidad incluso con aquellos sectores que no eran sandinistas, hacen un gran trabajo internacional y crean lo que se llamó el Grupo de los 12, que era un grupo de intelectuales, empresarios, que sin ser sandinistas apoyaban el derrocamiento de la dictadura como objetivo táctico inmediato, y eso permite hacer la insurrección final, ahora sí, con una conducción unida, que logra obtener el triunfo del 19.